lo posible, si no la continuamos el próximo domingo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4. Cuando lo encuentres diga amén. Dice así, hermanos: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y subrayo esa parte, como Él quiere. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Rogamos que tú nos bendigas en este momento, Señor amado. Que tu palabra edifique nuestra vida, edifique la iglesia, nos fortalezca, nos llena de gracia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, porque estoy viendo cada domingo, Padre Celestial, hermanos, Padre amado, que no había visto durante este periodo de pandemia, Señor amado, pero ya están llegando al templo, Señor amado, para alabar, exaltar y bendecir tu nombre. Y por este motivo, Padre amado, es que te agradezco profundamente, Señor amado, aleluya, que tú les hayas traído para estar presentes aquí y verlos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Señor, te damos las gracias y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Este pasaje que leímos, hermanos, dice cosas extremadamente pero muy importantes para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos todos nosotros. Si usted continúa leyendo el capítulo 12, hace un símil de la iglesia del Señor con el cuerpo humano, donde el cuerpo humano tiene una cantidad de miembros, pero todos los miembros se deben mutuamente. Nadie puede presidir de un miembro y cuando el cuerpo no tiene uno de los miembros se resiente todo, ¿verdad? Si no tiene la vista, entonces el andar a ciegas uno se da cuenta que es muy difícil, o le falta algunas extremidades y se da cuenta que es muy difícil. Es decir, hay un resentimiento total. Igual pasa con la iglesia del Señor. Por lo tanto, dice que el Señor, para que la iglesia sea edificada, manda capacidades sobrenaturales llamadas dones. Amén. Los dones son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los cristianos para edificar la iglesia del Señor. Su propósito es que la iglesia de Cristo sea fortalecida. Amén. Sea bendecida, sea ayudada, cuente con una asistencia que provenga del reino de los cielos, de la persona misma del Señor Jesucristo. El Espíritu entonces dice aquí la Escritura que Él reparte estos dones como Él cree que es mejor. Amén. Como Él cree que es mejor. A uno le da el don de sanidad, a otro le da el don de palabra de sabiduría, a otro le da palabra de ciencia, a otro le da el don de hablar en lenguas, a otro de interpretarlas, a otro le da el don de fe, al otro le da el don de servicio, en fin. Dios otorga dones, no para el uso propio, no para el uso personal, sino para que haya provecho en la congregación con respecto a esos dones. Entonces, cuando la Biblia dice estas cosas, nos dice que todos nosotros nos debemos los unos a los otros. Amén. Nos debemos porque cuando está el don que yo tengo, que Dios ha puesto en mi vida, el servicio en la iglesia, está la iglesia bendecida. Y cuando hay otro hermano que pone el don que Dios ha puesto en su vida al servicio de la iglesia, entonces la iglesia del Señor es edificada. En este pasaje, hermanos, habla de tres cosas o de tres listas fundamentales. Dice primero, en primer lugar, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Amén. Y vamos a ver un poquito las diferencias de cada cosa, porque dice que cada una de estas cosas siempre la hace uno. ¿Quién la hace? ¿Quién la hace?
el Señor. Amén. Siempre es el Señor que actúa. Estas no son capacidades humanas, ni son tampoco capacidades para resaltar a la persona y ponerla por encima de los demás, como a veces nosotros los seres humanos solemos hacer. A veces idolatramos a una persona porque tiene el don de sanidad. Decimos, tremendo ese hermano, qué bendición, vino y oró por mí y me sané, gloria a Dios. Es tremendo ese hermano. No, el hermano no es tremendo, el tremendo es el Espíritu Santo que ha puesto ese don en la vida de ese hermano. Algunos dicen, tremendo el hermano, fui, siempre le comento alguna lucha, alguna dificultad que tiene y él me da una palabra, siempre como dando en el clavo. Tremendo ese hermano, tiene una sabiduría, tiene una inteligencia. No, perdón, no tiene ni sabiduría ni inteligencia. Dios le ha otorgado, Dios le ha dado, el Espíritu Santo lo ha llenado con un don de ciencia o de palabra de sabiduría. Y entonces el Espíritu Santo habla a través de la boca del hermano para darle una ayuda en un momento muy particular. Son dones. Por eso dice aquí la palabra del Señor, hay diversidad de dones, dones espirituales, que provienen de la palabra neuma. Es una palabra griega, neuma, que significa, ¿alguno sabe? Espíritu. Espíritu. Los dones provienen del Espíritu de Dios. Son regalos, manifestaciones de gracia que provienen de la persona del Espíritu Santo. Él llena a alguien con esa capacidad sobrenatural, pero es un regalo de Dios. Dios le ha otorgado un regalo. Amén. Y como regalo no hay deuda con ello. Es el Espíritu Santo que capacita. Pero la esperanza, el deseo, la preocupación de Dios es que emplee ese don de gracia que le ha dado en la iglesia. Porque, como dije al comienzo, el propósito de estos dones es edificar la iglesia de Cristo. Amén. Es edificar la iglesia del Señor. Es que usted y yo, hermanos, tengamos la oportunidad de ir a veces a alguna persona que tiene alguno de estos dones y podamos ser beneficiados con él. La iglesia de Cristo tiene que ser beneficiados con esos dones. Y nosotros debemos saber e identificar, en primer lugar, en forma personal, qué dones Dios ha puesto en nosotros, para qué Dios nos quiere que trabajemos en la iglesia del Señor. Y luego debemos reconocer que nosotros nos debemos a la obra de Dios. Amén. Y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Amén. La diversidad de dones, hermanos, son muchas. Aparecen algunos aquí como 9 dones aquí en Corintios, en otros lugares aparecen un poco más o un poco menos. Pero los dones son dones. Amén. Y están allí. Hay una diferencia entre los dones y el ministerio. Los ministerios son otra cosa diferente que vamos a estar mirando aquí. Los ministerios derivan de la palabra griega diaconía, que tiene que ver con el servicio a Dios. Amén. Servicio a Dios a tiempo completo o servicio a Dios a medio tiempo, pero un servicio a Dios consecuente en la iglesia. Amén. Como por ejemplo hablamos de apóstoles, profetas, maestros, gente que preside, dice en otra palabra, gente que preside, gente que sabe liderar en la obra del Señor, gente que consuela, gente que sabe acompañar. En fin, hay tanta diversidad de dones como nosotros nos imaginemos los servicios que podemos hacer en la iglesia del Señor. Y esto compone la segunda lista, los ministerios. Diaconiai o diaconía, que es servicio. Como dije al principio, aquel que posee un ministerio o un don se tiene que deber a la iglesia. Porque la idea de Dios es que la iglesia sea bendecida. Si yo entonces tengo un don o tengo un ministerio y no lo desarrollo responsablemente, entonces estoy privando a la iglesia, a todos nosotros,
Estoy privando a la iglesia del crecimiento que Dios espera de ella. Amén, porque Dios espera que nosotros crezcamos, no que siempre seamos enanitos espirituales. No que siempre tengamos alguna dificultad, digamos, y siempre estemos como bebé tratando de recibir. Cuando uno recibe de Dios, experimenta crecimiento. Una vez que ha experimentado crecimiento, tiene que servir al Señor. Amén, porque los adultos sirven a Dios. Los adultos tienen que trabajar para proveer. Y los adultos debemos proveer para la iglesia del Señor. Entonces, en estos ministerios hay ya un tiempo donde nosotros desarrollamos una tarea más específica, más allá del don. Porque el don puede ser algo circunstancial. Por ejemplo, hay un hermano que está enfermo, bueno, hay un hermano que tiene notoriamente el don de sanidad, le pedimos, hermano, ¿usted no puede ir a orar por fulano de tal? O alguien que tiene una palabra de sabiduría, que sabe aconsejar, y lo tenemos en consejería. Si alguien viene a recibir consejería, ¿está el hermano disponible? No necesariamente tiene que ser el pastor o la pastora. Pueden haber hermanos que desarrollen también en la iglesia estos ministerios. Como sé que en esta iglesia, hermanos, hay hermanos que desarrollan estos ministerios también. Saben aconsejar, saben estimular, saben hablar, saben llenar las vidas con palabra de Dios, con palabra del cielo. Amén. Y esos ministerios van edificando la iglesia del Señor. ¿Y cuántos ministerios hay? Bueno, ministerios o capacidades de servicio, hay tantos como la iglesia necesite. Amén. Como la iglesia necesite. No hay ministerios deshonrosos y ministerios honrosos. Porque Dios es el que otorga el ministerio, así como otorga el don. Por lo tanto, si Dios dice que uno tiene que realizar una tarea, es Dios quien nos da esa oportunidad y debemos desarrollarla para la gloria y la honra de Dios. Hay una ley en la Escritura, hermanos, que siempre se cumple, que dice lo siguiente: si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. A veces el ser humano, hermanos, invadido por ambiciones personales o deseos personales, quiere siempre entrar en lugares o en ámbitos a veces más grandes o con más visión o con más exposición, porque eso le llena más la vida. Y a veces si hay otros ministerios menos visibles, entonces nadie los quiere hacer porque parece que allí no hay protagonismo. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, cuando la palabra de Dios pone en nosotros ministerio a llevar adelante, Dios está mirando el desarrollo de nuestra tarea. Y si nuestra tarea que desarrollamos en la iglesia del Señor, digamos, lo ve el Señor como algo bien hecho, entonces dice Dios: si lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. El servicio, hermano, en la iglesia del Señor es importantísimo. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿O acaso, hermanos, hay hermanos que limpian el templo? ¿No es lindo entrar y encontrar que el templo está limpio? Que hay buen aroma. ¿Ah? Que están las cosas en su orden. Es lindo, ¿verdad? Pues hay un hermano que hace esa tarea. ¿No es lindo ver que cuando uno va a entrar, alguien le abre la puerta y le sonríe y le dice: adelante, hermano? Hay un hermano que realiza esa tarea. Cuando alguien cae enfermo y otro hermano se ofrece para estar con él y acompañarlos. ¿Acaso no es lindo que un hermano de la iglesia, cuando estamos a veces tan debilitados, que estamos enfermos, podamos estar o tener un hermano de la iglesia que nos acompañe en nuestro momento de debilidad? Claro que es lindo. Amén. Y parece que todos esos ministerios no tienen la visión como, por ejemplo, ser un pastor o ser un evangelista o ser un maestro. Parece que no tiene esa cartelera. Pero Dios, hermanos, pone eso porque la iglesia tiene que ser edificada. Como también pone el pastor y pone el evangelista y pone el hermano. Y quizás algunos de nosotros comenzamos como meros siervos del Señor haciendo alguna tarea sencilla en la iglesia, y después Dios va poniendo en nosotros mayor responsabilidad y mayor cargo en la obra del Señor. Pero lo cierto es que todos debemos servir al Señor. La tercera lista que aparece aquí, que dice versículo 6, hay diversidad de operaciones. ¿Qué son las operaciones? ¿Qué significan las operaciones? Las operaciones son
las ejecuciones del poder del Espíritu Santo en forma visible. Amén. Yo he escuchado, hermanos, muchas veces decir que en nuestros tiempos no hay milagro como en el periodo apostólico. He escuchado decir algunos. Esa es una frase, hermanos, imposible de decirla, salvo que usted tenga la capacidad de andar por todo el mundo en tiempo real y ver que todo eso pasa en la iglesia del Señor en todo el mundo y entonces decir, bueno, realmente no hay milagros. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Algunas personas piensan que como los milagros no suceden enfrente de ellos, dicen, entonces no hay milagro en la obra del Señor. Lo he escuchado muchas veces. Lo cierto, hermanos, es que eso no es real. En la iglesia del Señor hay milagros todos los días. Hay manifestación del poder del Señor en las iglesias todos los días. Hay gente que se sana, hay gente que da palabra de sabiduría, hay gente que hace obras de sacrificio en la obra del Señor, que suple necesidades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios lo dirige a realizar ese tipo de operaciones, ese tipo de manifestaciones. El Espíritu de Dios se puede ver en las congregaciones a través de los milagros que se producen en la obra del Señor. Amén. Lo que contaba mi esposa recién, hermanos, para nosotros es un milagro. Es un milagro. Y seguramente lo que hemos visto en algunos otros hermanos también decimos, Señor, es un milagro. La semana pasada estuve hablando con la hermana María. Le digo, María, ¿qué pasa que no está viniendo a los cultos? Es que, pastor, me ocuparon el día domingo para trabajar. Haga lo posible para poder estar y ver qué puede realizar. Y ahora me contaba que ayer canjeó el horario para poder estar hoy en el culto. Y dice que no hizo muy buena cara el colega, pero aquí está la hermana, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y Dios ve, hermanos, en eso, nosotros vemos en todo eso, hermanos, milagros que Dios está haciendo a diario en la vida de la iglesia. Y cuando vemos milagros, nos vamos edificados en el Señor. Nos vamos edificando en el Señor. El propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Cuando vemos a un hermano que Dios le suple algo que esperaba, gloria sea el nombre de Jesús. Cuando vemos que Dios abre puertas a veces para que alguna cosa se desarrolle en beneficio de algún hermano o otro hermano colabora para ayudar, allí hay un milagro, una providencia que proviene del reino de los cielos. No me van a decir a mí, hermanos, que en la iglesia del Señor no hay milagros. En la iglesia de Cristo, hermanos, en la que yo vivo, hay milagros todos los días. Lo que pasa es que a veces quieren personas que sucedan cosas fantásticas enfrente de ellos. Y a veces como no ven cosas fantásticas enfrente de ellos, piensan que no hay manifestaciones del poder del Señor. Hermanos, las manifestaciones del poder de Dios son a diario. Ahora, voy a reiterar una vez más. Cuando nosotros vemos dones, vemos ministerios en la vida de los hermanos y vemos operaciones o manifestaciones de la iglesia, no tenemos que ensalzar al ser humano. No tenemos que hacerlo como superior a alguien más. No tenemos que ponerlo en un pedestal superior y decir, tremendo ese hermano, impresionante lo que hace ese hermano, es grandioso lo que hace ese hermano, porque el hermano no hace nada. Yo no hago nada. La Biblia dice, hermanos, quien que realiza estas operaciones en la iglesia del Señor es solamente uno. El Dios de los cielos. El Dios de los cielos. Entonces cuando veo hermanos que están impulsados para hacer alguna tarea, hermanos, yo me lleno de orgullo el corazón porque veo que el poder de Dios se está manifestando. Amén. Yo no quiero controlar todas las cosas. Sí me gusta supervisar y estar en todos los lugares posibles donde físicamente sea posible y ver la obra de Dios avanzar, pero yo no quiero controlar todas las cosas, porque el que controla todas las cosas en la iglesia del Señor es el Dios del cielo. Ayer tuvieron los hermanos de Alerta Últimos Tiempos, el hermano Ernesto y Marcos, su tercera conferencia de escatología,
que estuvo auspiciando la iglesia, que estuvo trabajando en la iglesia y que fue dictada por el pastor Héctor Leites. La hicieron vía Zoom. Vía Zoom. Cuando yo me vine de la reunión ya había más de 60 personas que estaban vía Zoom y los hermanos realizaron todas las cosas allí, hermanos, y eso a mí me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están sirviendo en la obra del Señor. Como cuando hay hermanos que yo le pido, hermano, usted puede ir a visitar a algún hermano en el hospital y gloria al Señor. Los que están sirviendo al Lesica, gloria al Señor. Hermanos que están sirviendo a la alabanza. Ahora tenemos, por las situaciones que estamos viviendo, tenemos 3 o 4 grupos de alabanza que están ensayando distintos días de la semana y los hermanos se sacrifican y vienen a ensayar y ensayan y luego vienen a tocar el día jueves uno, el día sábado otro, el día domingo de mañana un grupo, en la tarde viene otro grupo a tocar y hermanos que se sacrifican y hermanos, eso me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque el Señor está impulsando su obra. Y cuando la iglesia se pone, nosotros nos ponemos al servicio de Dios, Dios hace cosas extraordinarias, gloria sea el nombre de Jesús. Y podría seguir enumerando cosas, hermano. Tengo muchas cosas que podría seguir enumerando, de hermanos que trabajan en la construcción, en el edificio, de hermanos que colaboran en la limpieza, de hermanos que colaboran en la escuela bíblica, de hermanos que colaboran en distintos ministerios. Hermano, la obra de Dios está marchando, nunca se detuvo en estos 3 meses. Incluso en estos 3 meses, hermanos, que estuvimos medio paralizados por el tema de la pandemia, hermanos, se descubrieron nuevas capacidades. Dios adaptó a personas para que hicieran cosas nuevas. Y la iglesia del Señor siguiera avanzando, siguiera creciendo. Esas son las operaciones que habla aquí, hermanos, que realiza el Espíritu Santo del Señor. Ahora, alguno diría, a mí me encantaría tener un ministerio o que Dios me usara para alguna obra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguna forma en que yo tengo que llenar algún formulario para ponerme como candidato para que Dios me llene con algún ministerio, con alguna cosa, con algún talento para que yo pueda desarrollar la obra del Señor? Hermano, no hay que hacer nada, porque dice que estos dones son de gracias. Dios te los regala. Estos ministerios Dios te los regala. Versículo número 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. Tú tienes que mostrarte al Señor para que el Señor te vea, porque el que reparte estas cosas es el Señor. Amén. No debemos ocultarnos del Señor. No debemos escondernos del Señor. Debemos hacernos presente delante del Señor. Amén. ¿Cómo uno se hace presente delante del Señor? Pues, hermano, viene a los pies de Cristo y clama al Señor. Y el Señor, estoy a tu servicio. Señor, estoy listo para hacer lo que tú quieras en tu obra. Señor, estoy aquí porque deseo que tú realices operaciones y manifestaciones de poder del Espíritu Santo en mi vida para bendecir a mi iglesia en el lugar que tú me has puesto. Señor, aquí estoy. Usted tiene que hacerse visible delante del Señor. Amén. Hay personas que a veces no se hacen visibles. Pareciera que se escondieran del Señor. Oran cuando hay alguna necesidad. Trabajan y haciendo alguna cosa cuando no tienen nada más que hacer. Una de las cosas que he observado, hermanos, a través de mi vida pastoral de más de 30 y pico de años, es que Dios ocupa a la gente que más trabaja. Aquel que tiene mucho tiempo libre y parece que le sobrara el tiempo y no hace absolutamente nada, parece que como que si estuviera escondido de parte del Señor. Pero cuando alguien se ocupa en la obra de Dios, haciendo lo que fuere, haciendo alguna cosa, se vuelve visible para el Señor. Y cuando se vuelve visible para el Señor, Dios comienza a trabajar en su vida, colocando dones y ministerios en Él. Y cuando Dios coloca dones y ministerios, hermanos, ya lo dijimos al comienzo, una vez más lo voy a repetir, no es para que nosotros nos sintamos grandes o mayores delante de los demás hermanos. No, tengo una enorme responsabilidad ahora que Dios ha puesto un don o un ministerio en mi vida, o Dios está obrando en mi vida. Tengo una enorme responsabilidad
Esa responsabilidad conlleva de que yo tengo que servir en la iglesia, desarrollar alguna tarea en la iglesia, buscar algún espacio en la iglesia. Hay algunos hermanos que ya conocen mi modo operandi. Dice, algunos hermanos han venido en varias oportunidades y dicen, pastor, debería haber algún ministerio donde fuéramos al hospital. Recuerdo una vez a una hermana que viene y me dice, pastor, necesitaríamos un ministerio que fuera al hospital, repartiera folletos y orara por los enfermos y sanara por los enfermos. Y pudiéramos servir al Señor. Entonces me di vuelta, en aquel escritorio que está allá en el fondo, me di vuelta, me agaché, saqué un montón de folletos, lo sellé con el sello de la iglesia y se lo puse en la mano. Me dice, pero pastor, pero yo no, yo veo la necesidad, pero no sé cuál es el grupo de hermanos que está haciendo la iglesia. Bueno, el grupo de hermanos que está haciendo la iglesia ahora a visitar el hospital es usted y algún otro hermano que usted invite. Ah, pero hermano, yo pensaba que esto lo iba a organizar la iglesia. No, hermano, porque Dios le está poniendo el pesar a usted. Usted está siendo tocado por el Espíritu Santo viendo esta necesidad que nadie más vio. Porque el pastor no tiene que organizarlo todo en la iglesia. El pastor tiene que mediar para que las cosas se realicen. Y yo veo que Dios está poniendo algo en su corazón y que usted tiene que llevarlo a cabo. Muchos hermanos han venido con esta situación y han terminado trabajando en algún área de la iglesia del Señor. Porque yo espero que Dios toque el corazón de algún hermano y que diga, me gustaría hacer tal cosa, o quiero hacer tal cosa, o veo tal necesidad. Entonces es el Espíritu Santo que está colocando algo en su corazón y que si lo lleva adelante esta persona se transformará entonces en algún don o algún ministerio que llevará adelante para enriquecer la obra del Señor. Para que la iglesia de Cristo sea edificada y podamos abrir nuestros brazos al cielo para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que debemos estar atentos. Debemos estar atentos para que Dios nos use en su obra. Para que la gente sea fortalecida, sea bendecida. Para que la gente sea llena de la gracia y del poder de Dios. Para que las operaciones, como dice aquí, las manifestaciones, se vean en la iglesia de Cristo. Y los espacios que hay en la iglesia del Señor sean fortalecidos por la obra poderosa del Señor. Amén. Son cosas que tenemos que visualizar. Dios sea glorificado. Me dio de gracias vuelvo a dar. Amén. De gracia recibí, de gracia doy. Dios me regala, yo lo regalo para la obra del Señor. Así funciona, hermanos. Seamos visibles para el Espíritu Santo del Señor. Póngase de pie en esta hora.